El Monte de las Ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. La noche de difuntos me despertó, a no sé qué hora. El doble de las campanas, su tañido monótono y eterno, me trajo a las mentes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como, en efecto, lo hice. Yo no la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza, con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. 1. Aten a los perros, hagan la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos, y estamos en el Monte de las Ánimas. ¿Tan pronto? Si fuera otro día, yo no dejaría de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras, pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración de los templarios, y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. En esa capilla ruinosa. Va, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino te contaré la historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte que hoy llaman de las Ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran sabido solos defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años, y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar, y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte, y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que, cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporársele los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. 2. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general, Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, absortos en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio.
Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio en que se encontraban. «Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces, ¿acaso por algún galán de tu lejano señorío?». Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo su carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. «Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido», se apresuró a añadir el joven. «De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha prendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres?». No sé en el tuyo, contestó la hermosa. pero en mi país, una prenda recibida compromete la voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo, que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse, dijo con tristeza: «Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo entre todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?». Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio, y se volvió a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste y monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo: «Y antes de que concluya el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo, se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás?», dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. «¿Por qué no?», exclamó ésta, llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: «¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería? Y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma». «Sí». «Pues se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo». «¿Se ha perdido? ¿Y en dónde?», preguntó Alonso, incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. «No sé. ¿En el monte acaso?». «En el monte de las ánimas», murmuró, palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. «¡En el monte de las ánimas!». Luego, prosiguió con voz entrecortada y sorda: «Tú lo sabes porque lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendientes, he llevado a esta diversión imagen de la guerra todos los brillos de mi juventud, todo el ardor hereditario de mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que han muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta. Esta noche... ¿Por qué ocultarlo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento, sin que se sepa a dónde». Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz,
que cuando hubo concluido exclamó, con un tono indiferente, y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña arrojando chispas de 1000 colores. Oh, eso de ningún modo. ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera, una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos que comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie. Se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza, y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar entreteniéndose en revolver el fuego. «Adiós, Beatriz, adiós, hasta pronto». ¡Alonso! ¡Alonso!, dijo ésta, volviéndose con rapidez, pero cuando quiso, o aparentó querer, detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor, que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón, y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. 3. Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar, y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. Habrá tenido miedo, exclamó la joven, cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho. Después de haber intentado inútilmente murmurar alguno de los rezos que la iglesia consagra en el Día de los Difuntos a los que ya no existen, después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído, a par de ellas, pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz apagada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse, pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas, y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y suave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la medianoche. Con un murmullo monótono, de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi no se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente. Tornaba a escuchar. Nada. Silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando, dilatándose, las fijaba en un punto, nada. Oscuridad. Las sombras impenetrables. «Bah», exclamó, yendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada, de raso azul, del lecho. «¿Soy yo tan miedosa como estas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos?» Y cerrando los ojos intentó dormir, pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban,
y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas de aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora, vuelta de su temor. Entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros. Muerta, muerta de horror. 4. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada que, con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. La silla humana, de Edogawa Ranpo. Yoshiko vio a su marido partir hacia su puesto de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores poco después de las 10. Ya que una vez más disponía de su propio tiempo con entera libertad, se encerró en el estudio que compartía con su esposo para retomar el relato que tenía intención de remitir al número especial de verano de la revista K. Era una autora versátil de gran talento literario y de estilo fluido y sencillo. Incluso la popularidad de su marido como diplomático se veía eclipsada por la suya como escritora. Los lectores la abrumaban a diario con cartas que elogiaban sus obras. De hecho, aquella misma mañana, en cuanto se hubo sentado ante el escritorio, echó una rápida ojeada a las numerosas misivas que habían llegado con el correo matinal. El contenido de todas seguía las mismas pautas sin excepción, pero, acuciada por un profundo sentido del respeto típicamente femenino, ella siempre leía cada una de ellas sin importarle que fueran o no interesantes. En primer lugar se dedicó a las cartas más breves, que no le llevaron mucho tiempo. Por último se encontró con una que consistía en un voluminoso montón de páginas con apariencia de manuscrito. A pesar de que nadie le había avisado de un envío de esa índole, lo cierto es que no le resultaba extraño que escritores aficionados le enviaran sus relatos solicitando su apreciada opinión. En la mayoría de los casos se trataba de tentativas largas y absurdas que no incitaban más que al bostezo. No obstante, abrió el sobre que tenía en la mano y sacó las numerosas hojas de apretada escritura que contenía. Tal y como había intuido, se trataba de un manuscrito que, por otra parte, estaba cuidadosamente dispuesto. Sin embargo, por alguna razón desconocida, no llevaba ni título ni firma. Comenzaba de forma brusca. «Querida señora», reflexionó durante unos instantes. Quizá no fuese más que una carta después de todo. Sin darse cuenta, sus ojos leyeron 2 o 3 líneas a toda velocidad, y luego, poco a poco, se vio sumida en una narración extrañamente truculenta. Su curiosidad se disparó, y, espoleada por un magnetismo desconocido, continuó leyendo. «Querida señora, le ruego que me disculpe por enviarle una carta, siendo un completo extraño para usted. Lo que estoy a punto de escribirle, señora, le causará una impresión sin límites. Sin embargo, estoy decidido a presentarle una confesión, la mía, y a describir con todo detalle el terrible crimen que he cometido. Durante muchos meses me he escondido de las luces de la civilización. Escondido, por así decirlo, como si fuera el mismo diablo.
No existe nadie en el mundo que esté al tanto de mis acciones. No obstante, hace poco tiempo que en mi mente se produjo una extraña transformación, y ya no podía guardar el secreto por más tiempo. Tenía que confesar. Estoy seguro de que todo lo que he escrito hasta el momento no habrá suscitado más que su perplejidad. A pesar de todo, le ruego que siga adelante, y tenga la bondad de leer mi relato hasta el final, ya que, de hacerlo, comprenderá totalmente las tribulaciones de mi mente, y el motivo por el que la he elegido a usted en particular para realizar esta confesión. Lo cierto es que no sé por dónde empezar, porque los hechos de los que pretendo ocuparme son de una naturaleza realmente fuera de lo común. Para ser sincero, no tengo palabras, y es que las palabras humanas parecen del todo inadecuadas a la hora de afrontar la totalidad de los detalles. En cualquier caso, trataré de exponer los acontecimientos en orden cronológico, tal y como sucedieron. En primer lugar, permítame decirle que mi fealdad es difícil de describir. Por favor, no olvide esta circunstancia. En caso contrario, temo que cuando usted tenga a bien concederme, si es que llega a hacerlo, mi última petición, la de verme, bien pudiera ser una víctima de una fuerte impresión y sentirse horrorizada ante mi rostro, sobre todo después de tantos meses de existencia bajo unas condiciones nada saludables. Sin embargo, le suplico que me crea cuando afirmo que, a pesar de la extrema fealdad de mi cara, mi corazón siempre ha albergado la llama de una pasión desbordante y pura. En segundo lugar, permítame decirle que soy un humilde trabajador. De haber nacido en una familia adinerada, quizá hubiera tenido la posibilidad de aliviar mediante el dinero la tortura que la fealdad ha procurado a mi alma. O puede que, si la naturaleza me hubiese dotado de un talento artístico, el consuelo de la música o la poesía me hubiera permitido olvidar mi desagradable rostro. Pero, al no recibir la bendición de tales dones, y siendo la desgraciada criatura que soy, no tuve más remedio que convertirme en un humilde ebanista, y terminé especializándome en la elaboración de diversas clases de sillas. En este campo, logré un éxito bastante notable, hasta tal punto que tenía fama de poder satisfacer cualquier tipo de petición por difícil que fuese. Por este motivo me convertí en un privilegiado dentro del mundo de la ebanistería, alguien que solo aceptaba encargos de sillas de lujo, complicadas solicitudes para realizar grabados únicos, nuevos diseños de respaldos y apoyabrazos, extravagantes rellenos para los cojines y los asientos. Todo ello de una naturaleza tal que requería la intervención de manos expertas, así como de un proceso y estudio previo repletos de paciencia. En definitiva, una labor que no se hallaba al alcance de cualquier artesano aficionado. La recompensa a todas mis penas, sin embargo, radicaba en el puro placer de la creatividad. Quizá usted me considera un fanfarrón cuando lea estas palabras, pero creía disfrutar del mismo tipo de emoción que siente un verdadero artista al llevar a cabo una obra maestra. En cuanto terminaba una silla, tenía la costumbre de sentarme en ella para comprobar la sensación que producía. Y, a pesar de la deprimente vida que llevamos los de mi humilde profesión, en esos momentos experimentaba una emoción indescriptible. Dejaba volar la imaginación y solía pensar en la gente que se acurrucaría en la silla. Sin duda aristócratas que vivían en residencias palaciegas con exquisitas pinturas de incalculable valor en las paredes, fastuosas arañas de cristal colgadas de sus techos, caras alfombras en el suelo, etc. Y una silla en particular, que yo imaginaba situada ante una mesa de caoba, me traía la visión de flores occidentales que perfumaban el aire con un dulce y fragante aroma. Envuelto en estas extrañas visiones, llegué a sentir que yo también pertenecía a aquellos escenarios, y era infinito mi placer al verme como un personaje de gran influencia social. No dejaban de asaltarme pensamientos tan absurdos como los anteriores. Imagine, señora, la patética figura en que me convertí al sentarme cómodamente en una lujosa silla, que yo mismo había construido, y fingir que tenía en los brazos a la chica de mis sueños. Sin embargo, como siempre sucedía, la ruidosa cháchara de las vulgares mujeres del barrio y los histéricos lloriqueos, balbuceos y lamentos de sus hijos no tardaban en disipar todos mis bellos sueños. Una vez más, la sombría realidad alzaba su fea cabeza ante mis ojos. De vuelta a la tierra, me veía a mí mismo otra vez como una criatura miserable, un gusano que se arrastraba desválido. Y en lo que respecta a mi amada, aquella mujer angelical, ella también se desvanecía como la bruma. Me maldecía por mi estupidez. Y es que ni las desastradas mujeres que criaban a sus hijos en la calle se dignaban a dedicarme una mirada. Cada vez que terminaba una nueva silla, me sentía presa de la más absoluta desesperación, y con el transcurrir de los meses me iba ahogando en la persistencia de mi desgracia. Un día me pidieron que hiciera una gran butaca tapizada en cuero, un tipo de butaca que jamás se me había pasado por la imaginación, para un hotel extranjero en Yokohama. En realidad, habían pensado traerlo de fuera del país, pero gracias al poder de convicción de mi patrón, que admiraba mi pericia como sillero, me lo encargaron a mí. Para estar a la altura de mi reputación como artesano de alto nivel, me dediqué en cuerpo y alma a mi nuevo trabajo.
Poco a poco, me fui hallando tan concentrado en esta labor que en ocasiones me olvidaba de comer y de dormir. La verdad es que no sería una exageración afirmar que aquel trabajo se convirtió en mi vida entera. Cada fibra de la madera que utilizaba parecía unida a mi alma y a mi corazón. Cuando por fin estuvo terminada la butaca, experimenté una satisfacción desconocida hasta entonces, ya que, con toda franqueza, creía que había llevado a cabo una obra que estaba muy por encima del resto de mis creaciones. Como siempre hacía, dejé caer el peso de mi cuerpo sobre las 4 patas que sujetaban la butaca, no sin antes haberla llevado hasta un lugar soleado del porche del taller. ¡Qué comodidad! ¡Qué inmenso lujo! Ni demasiado duro, ni demasiado blando. Los muelles parecían ajustarse al cojín con una precisión asombrosa. Y en cuanto al cuero, ¡qué tacto tan agradable poseía! Aquella butaca no solo sustentaba a la persona que se sentaba en ella, sino que también parecía abrazarla y arrullarla. Y eso no era todo. También percibía el perfecto ángulo de inclinación del respaldo, el delicado volumen de los apoyabrazos, la perfecta simetría de cada una de las partes que lo componían. Ningún otro objeto podría expresar con mayor elocuencia el significado de la palabra comodidad. Dejé que mi cuerpo se hundiera en la butaca y, mientras acariciaba los 2 apoyabrazos con ambas manos, lancé un suspiro de placer y de auténtica satisfacción. Una vez más pasé a ser juguete en manos de la imaginación, y en mi mente comenzaron a surgir extrañas fantasías. La escena que se presentó ante mis ojos era tan vívida que por un instante me pregunté si acaso no me estaría volviendo loco. Mientras me hallaba en aquel estado mental, me asaltó una extraña idea. No me cabe duda que fue el mismo demonio quien me la susurró. A pesar de tratarse de mi siniestro pensamiento, me atrajo con un magnetismo tan poderoso que me resultó imposible resistirme. Es evidente que al principio la idea se vio fortalecida por mi secreto anhelo de quedarme con la butaca. Sin embargo, consciente de que aquello no podía ser, deseé acto seguido acompañar a aquel mueble fuera cual fuera su destino. A medida que iba dando forma a tan fantástica ocurrencia, mi mente caía de modo gradual, aunque firme, en la trampa de una tentación casi terrorífica. Imagínese, señora. Lo cierto es que tomé la decisión de poner en práctica aquel horrible plan sin preocuparme de sus consecuencias. Me apresuré a destruir la butaca, y después la reconstruí de acuerdo con mis extraños propósitos. Al ser de gran tamaño, con el asiento cubierto hasta el nivel del suelo, y con un respaldo y unos apoyabrazos también notables, no tardé en idear una cavidad lo bastante grande como para acomodar a un hombre sin riesgo de que se notara su presencia. Ni qué decir tiene que mi labor se veía obstaculizada por la enorme estructura de madera y por los muelles del interior. Pero gracias a mi habitual talento artesanal remodelé la butaca para que las rodillas pudieran ir debajo del asiento, mientras que el torso y la cabeza quedarían en el respaldo. Si alguien se sentaba de esa forma en el hueco, podía permanecer perfectamente oculto. Como este tipo de habilidad me resultaba tan natural, me permití añadir ciertos detalles para complementar mi obra. Mejoré la acústica con el objeto de captar ruidos del exterior y, por supuesto, hice en el cuero una mirilla que pasaba totalmente inadvertida. Además, incorporé una zona de provisiones en la que puse varias cajas de galletas y una botella de agua. Para las otras necesidades de la naturaleza, también coloqué una gran bolsa de goma, y tras acabar de acondicionarlo con las modificaciones mencionadas y algunas otras, el interior de la butaca se había convertido en un lugar bastante habitable, aunque no recomendable para más de 2 o 3 días seguidos. Una vez finalizada aquella labor tan poco habitual, me desnudé de cintura para arriba y me enterré en la butaca. Trate de imaginar la extraña sensación que me invadió, señora. Lo cierto es que tenía la impresión de haberme enterrado en una tumba solitaria. Tras reflexionar unos momentos, llegué a la conclusión de que realmente se trataba de una tumba. En cuanto me vi dentro de la butaca, me sumí en una completa oscuridad y había dejado de existir para el resto de los mortales. En aquel momento llegó un mensajero enviado por el comprador para llevarse la butaca en una carretilla de gran tamaño. Mi aprendiz, la única persona que vivía conmigo, no tenía la menor idea de lo que había sucedido. Lo vi hablar con el mensajero. Al cargar la butaca en la carretilla, uno de los operarios exclamó: «¡Dios mío! ¿Cómo pesa este sillón? ¡Al menos 1 tonelada!». Al oír esas palabras, el corazón me dio un brinco. A pesar de todo, no llegaron a sospechar, ya que era evidente que se trataba de una butaca extraordinariamente pesada, y poco después sentí la vibración causada por el traqueteo de la carretilla en su recorrido callejero. No es necesario decir que mi preocupación era constante, pero al final, aquella misma tarde, la butaca en la que me había escondido fue depositada con un ruido sordo en el suelo de una dependencia del hotel. Más tarde descubrí que no era una sala cualquiera, sino el vestíbulo. A estas alturas ya habrá adivinado usted hace tiempo que la razón principal que me impulsó a embarcarme en esta descabellada empresa era la de abandonar mi escondrijo de la butaca en cuanto no hubiese moros en la costa, luego merodear por el hotel y ponerme a robar. ¿Quién podría pensar que había un hombre escondido en una butaca? Cual sombra fugaz,
podría desvalijar cada una de las habitaciones a mis anchas, y cuando sonase la alarma, me hallaría sano y salvo en el interior de mi santuario, conteniendo el aliento y contemplando las ridículas payasadas de la gente que me buscaba. Quizá haya oído usted hablar del cangrejo ermitaño que suele encontrarse en zonas rocosas de la costa. Tiene forma de gran araña y se arrastra sigiloso hasta que, tan pronto como oye la cercanía de unos pasos, se retira a toda velocidad al interior de una concha vacía. Un lugar desde donde dirige su mirada furtiva a los alrededores mientras deja medio expuestas las horripilantes y peludas patas. Yo era como aquel insólito monstruo cangrejo, pero en lugar de una concha, gozaba de una protección mejor. Una butaca capaz de ocultarme de un modo mucho más eficaz. Como puede usted imaginar, mi plan era tan novedoso y original, tan completamente inesperado, que nadie tuvo la posibilidad de preverlo. En consecuencia, mi aventura resultó un éxito total. Al tercer día de mi llegada al hotel, me di cuenta de que ya era dueño de un cuantioso botín. Imagine la emoción y el entusiasmo que me provocaba robar todo lo que me viniese en gana. Por no mencionar lo que me divertía al observar a la gente corriendo como loca de un lado a otro a escasos centímetros de mis narices, gritando: ¡El ladrón se fue por ahí! Y ¡se fue por allí! No dispongo de tiempo para describir todas mis experiencias con detalle. Mejor permítame continuar con la narración, para hablarle de una fuente de inusitada diversión que tuve la oportunidad de descubrir y que resultó mucho más relevante. En realidad, lo que estoy a punto de relatar es el tema principal de esta carta. Antes, sin embargo, debo pedirle que regrese al momento en que colocaron la butaca, y a mí, en el vestíbulo del hotel. En cuanto lo dejaron allí, todos los empleados se fueron turnando para probarlo. Pasada la novedad, abandonaron aquel lugar, y reinó un absoluto silencio. No obstante, yo no logré reunir el valor suficiente para salir de mi santuario, ya que comencé a imaginar cualquier clase de peligros. Mantuve los oídos alerta durante un tiempo que me pareció un siglo. Poco después percibí que se acercaban unos pasos firmes, sin duda alguna procedentes del pasillo. Seguramente aquellos pies siguieron su camino sobre una gruesa alfombra, ya que el sonido se desvaneció por completo. Instantes más tarde se apoderó de mis oídos el ruido que hacía un hombre con la respiración agitada. Antes de que pudiera adivinar lo que iba a suceder, cayó sobre mis rodillas un cuerpo grande y pesado, como el de un europeo, y tuve la sensación de que rebotaba 2 o 3 veces hasta que terminó por acomodarse del todo. Solo lo separaba de mis rodillas una fina capa de cuero, y eso provocaba que casi sintiera el calor de su cuerpo. Sus hombros anchos y musculosos se apoyaron de lleno contra mi pecho mientras que sus macizos brazos se situaban directamente sobre los míos. Podía imaginarme a aquel individuo fumándose un puro, porque hasta mis fosas nasales llegaba flotando el intenso olor. Intente usted, señora, ponerse en la insólita posición en que me encontraba, y piense un momento en lo absolutamente anormal de la situación. En lo que a mí se refiere, sin embargo, estaba por completo aterrorizado, tanto que me agazapé en mi oscuro escondite como petrificado, y un sudor frío me caía de las axilas. Después de aquel individuo vinieron varias personas a sentarse en mis rodillas, como si hubieran aguardado su turno con paciencia. Ninguno, no obstante, sospechó siquiera durante un fugaz instante que el mullido cojín en el que se sentaban era en realidad carne humana, por cuyas venas circulaba sangre. Carne humana, confinada en un extraño mundo de oscuridad. ¿Qué tenía aquel místico agujero que tanto me fascinaba? Me sentía en cierto modo como un animal viviendo en un mundo totalmente nuevo. Y en cuanto a quienes vivían en el mundo exterior, solo era capaz de identificarlos como gente que producía ruidos muy raros, respiraba intensamente, hablaba, hacía crujir sus ropas y poseía unos cuerpos blandos y redondeados. Poco a poco, comencé a distinguir a quienes se sentaban gracias al tacto más que a la vista. Los gordos parecían medusas, mientras que los muy delgados daban la sensación de tener encima un esqueleto. Había otros rasgos distintivos, tales como la curvatura de la espina dorsal, la amplitud de los omóplatos, la longitud de los brazos y el grosor de los muslos, además del contorno de los traseros. Quizás suene extraño, pero no miento en absoluto si digo que, a pesar de que todas las personas parezcan similares, existen incontables matices susceptibles de percibirse únicamente mediante el tacto de sus cuerpos. De hecho, hay las mismas diferencias que en el caso de las huellas dactilares o los contornos faciales. Ni qué decir que esta teoría también se aplica a los cuerpos femeninos. Lo habitual es clasificar a las mujeres en 2 grandes categorías, las feas y las guapas. Sin embargo, en mi oscuro y limitado mundo del interior de la butaca, los méritos o deméritos faciales eran un elemento secundario que se veía superado por las significativas cualidades que transmitía el tacto de la carne, el sonido de la voz, el olor corporal. Señora, espero que no se sienta usted ofendida por el descaro con el que me expreso en algunas ocasiones. Y de este modo, para continuar con mi relato, apareció una chica, la primera que jamás había tenido sentada encima de mí, que encendió en mi corazón la llama de un amor apasionado. A juzgar solo por su voz, se trataba de una europea. En aquel momento, aunque en la sala no había nadie más,
La felicidad debía de inundar su corazón, ya que al entrar con caminar ligero en la habitación iba cantando. No tardé en darme cuenta de que se había detenido ante mi butaca y, sin previo aviso, se echó a reír de repente. Acto seguido oí que agitaba los brazos como un pez debatiéndose en una red, y luego se sentó sobre mí. Durante unos 30 minutos continuó cantando, moviendo el cuerpo y los pies al ritmo de la melodía. El curso que tomaban los acontecimientos me resultaba bastante insólito, ya que siempre me había mantenido apartado de los individuos del sexo opuesto a causa de la fealdad de mi rostro. Ahora era consciente de que me hallaba en la misma sala que una chica europea a quien nunca había visto, con mi piel tocando prácticamente la suya a través de una fina capa de cuero. Ella, que no sabía de mi presencia allí, siguió actuando con total libertad, haciendo lo que le apetecía. En el interior de la butaca, yo me imaginaba abrazándola, besando su níveo cuello. Ojalá hubiera podido quitar esa capa de cuero de en medio. Después de esta experiencia en cierto modo ilícita, aunque más que agradable, olvidé por completo la intención inicial de dedicarme a robar. En su lugar tuve la sensación de precipitarme a toda velocidad en un nuevo remolino de placer enloquecedor. Tras una larga reflexión, me dije a mí mismo, quizá mi destino sea disfrutar de esta clase de existencia. La verdad se fue cerniendo sobre mí de forma gradual. Para quienes eran tan feos y repulsivos como yo, lo más inteligente era vivir la vida en el interior de una butaca, en ese extraño y oscuro mundo que tenía la posibilidad de oír y tocar a todo tipo de criaturas deseables. El amor en una butaca. Esta idea puede parecer sin duda demasiado fantasiosa. Solo quien lo ha experimentado de verdad puede dar fe de las emociones y los placeres que proporciona. Es evidente que se trata de un tipo de amor poco habitual, restringido a los sentidos del tacto, el oído y el olfato. Un amor que arde en un mundo de oscuridad. Lo crea o no, muchos de los acontecimientos que se producen en ese mundo son imposibles de comprender del todo. Al principio no pretendía más que perpetrar una serie de robos y después huir. Ahora, por el contrario, me había llegado a sentir tan unido a mis dependencias que incorporé ciertas mejoras que permitieran una existencia permanente en ellas. En mis merodeos nocturnos siempre tomaba las máximas precauciones, vigilaba cada paso que daba y apenas hacía ruido. El riesgo de ser descubierto era mínimo. Cuando recuerdo, sin embargo, que me pasé varios meses dentro de una butaca sin que notara mi presencia ni una sola vez, hasta yo mismo me siento sorprendido. Durante la mayor parte del día me quedaba dentro de la butaca, sentado como un contorsionista, con los brazos flexionados y las rodillas dobladas. La consecuencia fue que llegué a sentir una especie de parálisis en el cuerpo. Además, como no podía ponerme recto en ningún momento, mis músculos perdían flexibilidad y se agarrotaban, y poco a poco empecé a arrastrarme para ir al baño en lugar de hacerlo caminando. ¡Qué estupidez! Ni siquiera ante todos esos sufrimientos logré convencerme de abandonar aquella locura y alejarme de aquel extraño mundo de placeres sensuales. Aunque muchos de los huéspedes del hotel permanecían durante un mes o incluso 2, y lo convertían en su lugar de residencia temporal, había una constante afluencia de clientes nuevos, y lo mismo sucedía con los que se marchaban. De ahí que no pudiera disfrutar de ningún amor duradero. Incluso hoy, al pensar en todas mis aventuras amorosas, no recuerdo más que el tacto cálido de la carne. Algunas mujeres poseían cuerpos firmes como los de ponis, otras parecían tener cuerpos viscosos como los de las serpientes, y los de algunas otras estaban compuestos solo de grasa, lo que les confería la elástica viveza de una pelota de goma. También hay que mencionar las escasas excepciones de quienes parecían tener cuerpos hechos de puro músculo, como artísticas estatuas griegas. Pero, al margen de los diversos tipos o las distintas clases, cada uno de ellos poseía un encanto magnético que lo distinguía de los demás, y yo cambiaba sin cesar el objeto de mis pasiones. Sirva como ejemplo que una vez vino a Japón una bailarina de renombre internacional, y dio la casualidad de que se alojó en ese mismo hotel. Aunque se sentó en mi butaca en una sola ocasión, el contacto de su carne tersa y mullida con la mía me proporcionó una emoción desconocida hasta entonces. Tan sublime fue aquella sensación que me condujo a un estado de exaltación absoluta. La experiencia, más que estimular mis instintos carnales, hizo que me imaginara como un gran artista de talento tocado por la varita mágica de un hada. Extraños e inquietantes episodios se fueron sucediendo con gran rapidez, pero las limitaciones de espacio me impiden a realizar una detallada descripción de cada uno de los casos. Bastará con que presente un esquema general de los acontecimientos. Un día, varios meses después de mi llegada al hotel, se produjo un giro inesperado en lo que a mi destino respecta. Por algún motivo, el propietario del hotel se vio obligado a partir hacia su país, y como resultado, la dirección del hotel pasó a manos japonesas. Este cambio de propiedad dio lugar a una nueva política en la gestión, que marcó como objetivo una reducción drástica de gastos, así como la eliminación de los muebles lujosos y la adopción de otras medidas encaminadas al aumento de los beneficios económicos. Una de las primeras consecuencias de esta nueva política fue que los administradores sacaron a subasta todos los objetos extravagantes del hotel. En la lista se incluyó mi butaca. Al tener noticia de estos hechos sentí una inmediata decepción, pero no tardó en aparecer en mí una voz interior que me aconsejaba regresar al mundo exterior.
el mundo normal, y disfrutar de la considerable suma que había logrado mediante el robo. Era consciente, por supuesto, de que no tendría que volver a mi humilde vida de artesano, ya que lo cierto es que me había convertido en un hombre relativamente rico. La idea de mi nuevo lugar en el seno de la sociedad me hizo superar la desilusión por verme obligado a dejar el hotel, al menos en apariencia. Además, tras una profunda reflexión acerca de todos los placeres obtenidos allí, tuve que admitir que las aventuras amorosas, aunque muchas, se habían producido con mujeres extranjeras, y que en cierto modo siempre había echado algo de menos. Llegado a este punto, me di perfecta cuenta de que, como japonés, lo que de verdad anhelaba era un amante de mi propio mundo. Mientras mi mente daba una vuelta tras otra a aquellos pensamientos, la butaca, conmigo adentro, fue enviada a una tienda de muebles para una subasta. Quizá esta vez, me decía a mí mismo, compré el sillón en japonés y acabé en una casa japonesa. Crucé los dedos y decidí ser paciente y seguir viviendo en la butaca un poco más de tiempo. Aunque tuve que sufrir lo mío durante los 2 o 3 días que la butaca estuvo en la tienda de muebles, al final salió pronto a la venta y no tardaron en comprarla. Esto fue posible, por fortuna, gracias a la excelente factura derivada de su proceso de fabricación. Aunque ya no era nueva, todavía poseía un porte digno. El comprador era un alto dignatario que vivía en Tokio. En el trayecto de la tienda a la residencia palaciega de aquel hombre, los botes y los traqueteos del vehículo casi acabaron conmigo. Apreté los dientes y soporté con valentía, ya que me sentía reconfortado por la idea de que al fin me había comprado un japonés. Ya en su casa, me colocaron en un espacioso estudio de estilo occidental. Había algo en aquella estancia que me procuró la más grande de las satisfacciones, ya que al parecer la butaca la iba a utilizar sobre todo la joven y atractiva esposa del comprador. A lo largo de todo un mes, tuve la oportunidad de estar sentado junto a esa mujer de modo constante, unido a ella como si fuéramos uno, por así decirlo. A excepción de las horas destinadas a comer y a dormir, su tierno cuerpo estaba siempre sobre mis rodillas, por la sencilla razón de que ella se hallaba dedicada en tiempo y alma a su labor intelectual. No se imagina usted cuánto amaba a aquella dama. Era la primera mujer japonesa con la que yo establecía un contacto tan estrecho, y, por si fuera poco, poseía un cuerpo maravillosamente atractivo. La veía como la respuesta a todas mis plegarias. En comparación, mis otras aventuras con las diversas mujeres del hotel no parecían sino filtreos infantiles y nada más. El loco amor que yo sentía hacia aquella intelectual dama quedaba probado por el hecho de que en todo momento anhelaba tenerla en mis brazos. Cuando se marchaba, aunque fuera por un instante, esperaba su regreso como un Romeo enloquecido por el amor y añorando a su Julieta. Nunca antes había experimentado tales sensaciones. Poco a poco sentí la necesidad de transmitirle mis sentimientos, de algún modo. En vano traté de llevar a cabo mi propósito, pero siempre me encontraba con un muro totalmente plano que me cerraba el camino, ya que mi indefensión era absoluta. Como ansiaba que ella me correspondiera. Sí, quizá piense usted que está leyendo la confesión de un loco. Y es que estaba loco, locamente enamorado de ella. Pero, ¿de qué forma podría llamar su atención? Si me daba a conocer, la impresión de una noticia así la llevaría a avisar a su marido y a los criados de inmediato. Y eso, por supuesto, resultaría desastroso para mí, porque el descubrimiento no solo me acarrearía el deshonor, sino un severo castigo por los delitos que había cometido. Entonces decidí que debía seguir un camino diferente. Esto es, hacer todo lo posible porque se sintiera cada vez más cómoda, y de ese modo suscitar en ella un amor natural por la butaca. Dado que se trataba de una verdadera artista, tenía cierta confianza en que su inherente inclinación hacia la belleza la guiara en la dirección que yo deseaba. Y en lo que a mí respecta, buscaba la pura satisfacción derivada de su amor por un objeto material, ya que así me consolaría al creer que sus refinados sentimientos afectivos por una simple butaca serían lo bastante intensos como para alcanzar a la criatura que habitaba en su interior. Y esa criatura era yo. Me esforcé todo lo que pude para que se sintiera mejor cada vez que acomodaba su cuerpo en la butaca. Siempre se sentía fatigada, tras llevar mucho tiempo sentada sobre mi humilde persona en la misma postura. Yo cambiaba muy despacio la posición de las rodillas y la abrazaba de forma más cálida para que sus sensaciones fuesen cada vez más gratas. Y si se estaba quedando dormida, también movía las rodillas, siempre con gran lentitud, para mecerla y facilitarle un sueño más profundo. En cierta manera quizá milagrosa, o no era más que mi imaginación, aquella dama ya parecía sentir por la butaca un amor intenso. Y es que cada vez que se sentaba se comportaba como un niño sumido en el abrazo de su madre, o como una chica rodeada por los brazos de su amante. Y cuando cambiaba de postura en la butaca, yo tenía la impresión de que disfrutaba de un regocijo cercano al sentimiento amoroso. Terminé por pensar que si llegaba a mirarme una sola vez, aunque solo fuera por un breve y fugaz instante, podría morir en medio del placer más absoluto. Estoy seguro, señora, de que a estas alturas habrá adivinado usted quién es el objeto de mi loca pasión. Para no andarme más con rodeos,
Lo cierto es que se trata de usted, señora. Desde que su marido me trajo de aquella tienda de muebles he sufrido unos dolores insoportables a causa del desmedido amor y anhelo que siento por usted. No soy más que un gusano, una criatura repugnante. Solo deseo realizar una petición. ¿Aceptaría usted conocerme? ¿Verme una sola vez? ¿Solo una? No le pediré nada más. Ya sé que no merezco su simpatía, porque no he sido más que un villano a lo largo de toda mi vida, indigno siquiera de tocar la planta de sus pies. Pero si accede a este ruego, aunque no sea más que por compasión, mi gratitud será eterna. Anoche salí a escondidas de su residencia para escribir esta confesión, ya que, aun alejándome del peligro, no reuní el valor suficiente de mostrarme ante usted cara a cara y sin aviso o preparación previos. Mientras lee esta carta, estaré vagando por los alrededores de su casa, con el corazón en un puño. Si decide usted satisfacer mi demanda, haga el favor de colocar un pañuelo en la maceta de flores que hay en el alféizar de su ventana. Ante esa señal, yo abriré la puerta y entraré como un humilde visitante. Así terminaba la carta. Incluso antes de acabar de leer las muchas páginas de que constaba la misiva, una premonición con cierto aire de malignidad había hecho que Yoshiko se pusiera mortalmente pálida. Se incorporó de forma inconsciente y huyó inmediatamente del estudio, de aquella butaca en la que había estado sentada, y que se había convertido en su santuario dentro de una de las estancias de la casa. Su primera intención había sido la de no seguir leyendo y hacer trizas el espeluznante mensaje, pero por alguna razón había continuado y había ido dejando las hojas de la apretada escritura encima de una mesilla. Ahora que había terminado, su premonición se reveló cierta. Aquella butaca en la que había estado sentada día tras día, ¿realmente tenía un hombre en su interior? Si así era, ¿qué experiencia tan horrible había sufrido sin saberlo? Sintió un escalofrío de repente, como si por la espalda le hubieran echado un vaso de agua helada, y los temblores que vinieron a continuación parecían no tener fin. Se quedó con la vista fija en el vacío, como si estuviera en trance. ¿Debía examinar la butaca? Sin embargo, ¿cómo reunir las fuerzas suficientes para afrontar tan horrible prueba? Aunque ahora el sillón se hallase vacío, ¿qué ocurriría con la suciedad que aún quedara allí, como la comida y otros objetos de los que el inquilino hubiera tenido necesidad? «Señora, una carta para usted». Miró sobresaltada y vio a la criada en el umbral de la puerta con un sobre en la mano. Yoshiko cogió el sobre y logró ahogar un grito. ¡Qué horror! Se trataba de otro mensaje del mismo hombre. De nuevo había escrito su nombre con aquella letra tan familiar. Dudó durante un largo instante si abrirla o no. Al final, se armó de valor, rompió el lacre y sacó las hojas con sus trémulas manos. Esta segunda comunicación era breve y concisa, y contenía otra impresionante sorpresa. Disculpe mi osadía al enviarle un nuevo mensaje. En primer lugar, debo decirle que no soy más que uno de sus fervientes admiradores. El manuscrito que le he hecho llegar aparte no estaba inspirado más que por la imaginación, y por el hecho de que yo sabía que usted había comprado esa butaca hacía poco tiempo. Es un ejemplo de mis humildes tentativas en lo que a la narrativa de ficción se refiere. Si tuviera la amabilidad de darme su opinión, le estaría enormemente agradecido. Fueron motivos personales los que me indujeron a enviar el texto antes que esta carta de aclaración, y doy por hecho que ya lo ha leído. ¿Qué le ha parecido? Si cree que se trata de un relato más o menos divertido o entretenido, pensaré que todos mis esfuerzos literarios no han sido en vano. A pesar de que se lo oculté de modo deliberado, pretendo que mi historia lleve por título La silla humana. Reciba mi más afectuoso saludo y mis mejores deseos para el futuro. Atentamente, El tapiz amarillo, por Charlotte Perkins Hillman. No suele ocurrir que gente común y corriente como John y yo pueda habitar antiguas mansiones durante el verano, una residencia colonial, una finca heredada. Es más, podría decirse que es una casa encantada y llegar al colmo de la felicidad romántica, pero eso sería pedirle demasiado a la suerte. Sigo pensando con orgullo que en esta casa hay algo raro. Si no, ¿por qué la rentaban tan barata? ¿Y por qué había permanecido tanto tiempo sin ser alquilada? John se ríe de mí, por supuesto, pero eso es de esperar en cualquier matrimonio. John es excesivamente práctico. No le tiene paciencia a la fe, manifiesta un intenso horror frente a la superstición y se burla abiertamente de cualquier charla que trate sobre cosas que no se palpen, vean o traduzcan en cifras. John es médico y quizá no debería confesarlo a nadie, pero se lo confío a un papel inerte, cosa que me tranquiliza. Quizá esa sea una de las razones por las que no logro mejorar más rápido. ¿No ven que no quiere creer que estoy enferma? ¿Qué puede una hacer si un médico muy famoso, que es además el marido de una,
Les asegura a todos, tanto a amigos como a parientes, que una padece una simple y pasajera depresión nerviosa, una leve tendencia a la histeria. ¿Qué puede una hacer? Mi hermano, también médico y también célebre, piensa lo mismo que mi marido. Por eso tomo fosfatos o fosfitos, lo que quiera que sean, y tónicos y paseos y aire y ejercicio, y se me ha prohibido terminantemente que trabaje hasta que mejore. Personalmente discrepo de sus ideas. Personalmente, pienso que si tuviera un trabajo agradable y excitante y novedoso, me sentiría mejor, pero ¿qué puede una hacer? Escribo a pesar suyo, pero me agota en exceso hacerlo a hurtadillas o enfrentarme a una fuerte oposición. A veces se me ocurre que en mi condición nerviosa, si no tuviera tanta oposición y más compañía y más estímulos, pero John asegura que lo peor que me puede pasar es pensar en mi salud. Debo confesar que siempre me hace sentir mal, aunque no hacerlo me perjudica mucho más. Por eso cambio de tema y hablo sobre la casa. ¡Qué lugar tan hermoso! Es solitario, alejado de la carretera, a casi 3 millas del pueblo. Me recuerda a las viejas mansiones inglesas sobre las que tanto se escribe, con sus muros, setos y rejas que separan y muchas casitas desperdigadas para uso de los jardineros y de la gente. Hay un jardín delicioso. Nunca antes había visto un jardín como este, ancho y sombreado, con varios arriates y bordeado de pérgolas coronadas de viñas y bancas para descansar. Hay también invernaderos, ya dilapidados. He oído que hubo problemas legales con los herederos o los coherederos. De cualquier forma, el lugar ha estado deshabitado durante un largo tiempo. Y aunque temo que eso estropee mis fantasmagorías, no me importa. Hay algo extraño en esta casa, puedo sentirlo. Una noche de luna hasta se lo comenté a John, pero me contestó que era solo una corriente de aire y cerró la ventana. Suelo enojarme de manera irracional con él. Estoy segura de que antes no era yo tan susceptible. Quizás se deba a esta condición nerviosa. John piensa que si me dejo llevar por lo que siento, no me controlaré lo suficiente. Por eso hago esfuerzos para controlarme, por lo menos delante de él, lo que me provoca un gran cansancio. Nuestra habitación me disgusta sobremanera. Hubiera preferido una que está en la planta baja y da sobre el pórtico. Alrededor de la ventana crecen rosas y las anticuadas cortinas de percal son deliciosas, pero John no ha querido ni oír hablar de esa posibilidad. Adujo que solo tenía una ventana, poco espacio para colocar 2 camas y ninguna habitación cercana por si tenía ganas de utilizarla. Se porta muy amable y cariñoso conmigo y casi no me deja mover si no es bajo su dirección. Ha trazado rigurosamente mis horarios, me evita cualquier problema, por eso me siento mezquina y desagradecida por no apreciarlo como debiera. Dice que solo ha venido aquí por mí, para que descanse y tome todo el aire que necesito. Puedes hacer ejercicio si tienes fuerzas, querida, me dijo. Y la comida depende más o menos de tu apetito, pero el aire puedes aprovecharlo todo el tiempo. Esa es la razón por la que ocupamos el cuarto que antes fuera de los niños, situado en la parte superior de la casa. Es una habitación espaciosa, ventilada, llena de sol, ocupa casi todo el piso, tiene muchas ventanas desde las que se abarca gran parte del paisaje. Deduzco que al principio era la habitación destinada a los niños, luego cuarto de juegos y gimnasio. Las ventanas están protegidas con barrotes y hay argollas y cosas de ese tipo en las paredes. A juzgar por la pintura y el papel tapiz, parece que fueron usados cuando esta era una escuela para muchachos. El papel tapiz ha sido arrancado alrededor de la cabecera de la cama, hasta donde alcanza la vista, y allá abajo, al final del cuarto, hay un gran fragmento dañado. Nunca había visto un tapiz tan desagradable en mi vida. Es uno de esos diseños extravagantes y extensos que atentan contra el más elemental sentido artístico. Es lo bastante monótono como para que los ojos se confundan al seguirlo, lo suficientemente acentuado como para irritar e incitar a examinarlo. Y si se siguen atentamente con los ojos sus torpes e inciertas curvas, se advierte que de repente se suicidan, se precipitan en perspectivas atroces y se destruyen de la manera más contradictoria e inusitada. El color es repelente, casi nauseabundo, un amarillo sucio y brillante que se desvanece extrañamente a medida que se pone el sol. Es un anaranjado sombrío, aunque chillón a retazos y que, de pronto, adquiere una tonalidad sulfurosa y enfermiza. Es lógico que los niños lo odiaran.
Yo lo odiaría también si tuviera que permanecer mucho tiempo en esta habitación. Viene llegando John. Tengo que esconder esto. Se altera mucho cuando me ve escribir. Ya llevamos aquí 2 semanas y no había tenido muchas ganas de escribir desde ese primer día. Estoy sentada junto a la ventana en esta habitación atroz destinada a los niños, y no hay nada que impida mi escritura excepto la falta de fuerzas. John se pasa el día afuera, y hasta algunas noches cuando tiene casos graves que atender. Me alegra que mi caso no sea serio, pero estos problemas nerviosos producen una gran depresión. John no sabe realmente cuánto estoy sufriendo. Sabe que no existe ninguna razón para que sufra, y eso le basta. Por supuesto que se trata solamente de mis nervios. Me pesa tanto no poder hacer lo que debiera. Deseaba serle muy útil a John, servirle de descanso, darle tranquilidad, y estoy aquí convertida en un peso muerto. Nadie creería el esfuerzo enorme que me cuesta hacer lo poco que hago. Vestirme, recibir y ordenar algunas cosas. Qué bueno que Mary sea tan buena con el bebé. Qué bebé tan adorable. Y sin embargo no puedo estar con él. Me pone muy nerviosa. Supongo que John nunca se ha sentido nervioso en toda su vida. Se burla mucho de mí cuando le hablo del tapiz amarillo. Al principio pensó en retapizar el cuarto, pero luego dijo que estaba yo permitiendo que se apoderara de lo mejor de mí y que no hay nada más nefasto para un paciente que sufre de los nervios que dejarse llevar por sus fantasías. Una vez que haya cambiado el tapiz, dijo, será la cama, que es muy pesada. Luego, los barrotes de las ventanas o la reja de protección que está al final de las escaleras, y así al infinito. Sabes que este lugar te sienta bien, me dijo. Y realmente, querida, sería absurdo renovar la casa si la hemos rentado solo por 3 meses. Entonces, mudémonos abajo, contesté. Hay cuartos tan hermosos en esa planta. Entonces me abrazó. Me dijo nombres tiernos, que era su querida conejita y que si quería podríamos mudarnos hasta al sótano y de remate blanquear las paredes. Pero tiene razón acerca de las camas, las ventanas y otras cosas. Se trata de un cuarto ventilado y cómodo que satisface todos los deseos. Y, por supuesto, no voy a ser tan estúpida como para crearle problemas por un simple capricho. Empiezo a encariñarme con este gran cuarto, si no fuera por ese horrible tapiz. Puedo ver el jardín desde una de las ventanas, las pérgolas, profundamente sombreadas y misteriosas, las desenfrenadas y anticuadas flores, los arbustos y los árboles retorcidos. Desde otra de las ventanas gozo de una vista encantadora de la bahía y de un pequeño muelle privado que pertenece a la finca. Hay un sendero sombreado que baja desde la casa. Siempre me imagino que veo gente caminando por los numerosos caminos y pérgolas, pero John me ha advertido que no debo dejarme llevar por mis fantasías. Dice que con mi poder de imaginación y tendencia a fabular, se agravará mi condición nerviosa. Me liberaré de toda suerte de fantasías morbosas, por lo que debo usar mi voluntad y mi sentido común para contrarrestarlas. Trato de hacerlo. Pienso que si por lo menos me sintiera bien para escribir un poco, podría descargar la tensión nerviosa que este tropel de ideas me causa, pero la verdad es que me canso mucho cuando lo intento. Me desanima no tener ningún apoyo o compañía para hacer mi trabajo. Dice John que cuando me ponga realmente bien, invitaremos al primo Henry y a Julia para que se queden una larga temporada aquí, pero que por lo pronto sería como poner fuegos de artificio debajo de mi almohada si permitiera que ahora me visite gente tan estimulante. Me gustaría mejorar pronto, pero no debo pensar en ello. Hay un lugar recurrente donde el diseño cuelga como si se le hubiera roto el cuello y 2 ojos saltones la miran a una de manera desafiante y patas arriba. Me da mucha rabia su impertinente persistencia, esos ojos absurdos que nunca parpadean y que suben, bajan y se arrastran por todas partes. Hay un lugar en donde 2 de los bordes no se ajustan y los ojos ascienden y descienden sobre la línea, uno un poco más alto que el otro. Nunca antes había visto tanta intensidad en la mirada de un ser inanimado, y bien sabemos cuán expresivos son. Cuando era niña, a menudo permanecía despierta. Me aterrorizaba y me entretenía más que la mayoría de los niños en una juguetería si solamente contemplaba las paredes desnudas y los muebles comunes y corrientes. Recuerdo perfectamente el amable guiño con que me miraban las perillas de nuestro grande y antiguo escritorio, y había una silla que siempre me pareció un amigo protector. Sentía que si algunas de las otras cosas me parecían demasiado temibles, siempre podía treparme a esa silla para sentirme a salvo. El mobiliario de esta habitación es
para decirlo menos, poco armónico. Tuvimos que subir todos los muebles de los cuartos de la planta baja. Me imagino que cuando se utilizaba como cuarto de juegos, tuvieron que sacar los muebles infantiles. Y no es sorprendente. Nunca he visto una habitación que haya sido tan deteriorada por los niños como esta. Como antes dije, el tapiz está destruido en varias secciones. Se adhieren entre sí aún más que si fueran hermanos. Debieron haber tenido tanta perseverancia como odio. El piso está rayado, además arrancado y astillado. El yeso mismo tiene agujeros por todas partes. Y esta gran cama pesada, lo único que encontramos aquí cuando llegamos, tiene el aspecto de haber sobrevivido a varias guerras. Pero no me importa nada, solo me importa el papel tapiz. Ahí viene la hermana de John. Es muy linda y se preocupa mucho por mí. No debo permitir que me descubra escribiendo. Es una ama de casa perfecta y entusiasta, y no desea tener ninguna otra profesión. Cree, estoy segura, que es la escritura la que me ha hecho daño. Pero puedo escribir cuando se va y mirarla desde la ventana cuando se aleja. Una de las ventanas da sobre el camino, un camino largo, sinuoso y sombreado, y otro que apenas mira hacia el campo. Hermosa región también, colmada de grandes olmos y pastos aterciopelados. El tapiz tiene una especie de subtrama de diferente tonalidad, un color particularmente irritante, que solo puede verse con cierta iluminación y no demasiado bien. Pero en los lugares donde no está decolorado y cuando el sol lo ilumina, se puede advertir una especie de informe figura extraña y provocativa que parece merodear detrás de la estúpida y llamativa trama de enfrente. Ahí está la cuñada subiendo las escaleras. Bueno, ya pasó el 4 de julio. Ya se fueron todos y estoy exhausta. John pensó que me haría bien ver a alguna gente, por lo que estuvieron aquí mi madre, Nelly y los niños durante una semana. No moví ni un dedo, por supuesto. Jenny se ocupa ahora de todo, pero de cualquier modo me cansé. John dice que si no mejoro pronto me mandará al sanatorio de Weir Mitchell en el otoño. Pero no quiero ir allí. Una amiga estuvo en sus manos una vez y dice que ese médico se parece tanto a John como a mi hermano, pero que es aún más severo. Además, es tan complicado viajar tan lejos. No siento que valga la pena hacer ningún esfuerzo y me he vuelto excesivamente fastidiosa e inquieta. Lloro por nada y lloro la mayor parte del tiempo. Por supuesto que no lo hago cuando está John conmigo o cuando está otra persona. Lloro cuando estoy a solas. Ahora estoy sola casi todo el tiempo. John se queda muy a menudo en la ciudad porque tiene casos graves y Jenny es buena y me deja en paz cuando se lo pido. Por eso camino un poco por el jardín o desciendo por el encantador sendero. Me siento en el porche bajo las rosas o a menudo me echo aquí arriba sobre la cama. Empiezo a tenerle cariño a la habitación a pesar del papel tapiz. O quizás sea por el tapiz. Lo tengo tan presente siempre. Yazgo en la cama. Es enorme e inamovible. Me parece que está clavada al suelo. Sigo con los ojos el diseño de la pared. Les aseguro que es tan bueno como hacer gimnasia. Digamos que empiezo por el principio, allá abajo en la esquina donde no ha sido tocado, y me determino por milésima vez a seguir con los ojos su inútil recorrido, para buscar una especie de solución. Conozco un poco las leyes del dibujo, y me doy cuenta de que esta cosa no ha sido concebida siguiendo las leyes de la radiación, ni de la alternancia, la repetición o la simetría, ni nada que remotamente se le parezca. Por supuesto que se repite en cada sección, pero no de otra forma. Si se mira de cierta manera, cada sección es independiente. Las curvas florecen y se hinchan, siguiendo un estilo romántico desclasado, como si sufrieran de delirium tremens. Se contornean de arriba a abajo y forman columnas aisladas de fatuidad. Pero si se observa desde otro ángulo, se conectan entre sí de forma diagonal y los contornos derramados huyen como olas oblicuas que causan horror cuando se observan y se revuelcan como un montón de algas marinas que alguien persiguiese. La cosa corre también horizontalmente, o por lo menos así me lo parece, por lo que me fatigo enormemente cuando trato de descubrir cuál es la dirección que toma. Han colocado una sección de manera horizontal a modo de friso, lo cual aumenta aún más la confusión. En cierto ángulo del cuarto hay un fragmento casi intacto, y cuando las luces que lo iluminan disminuyen su intensidad y el sol poniente cae sobre él, puedo imaginar una radiación después de todo. Los interminables grotescos parecen formarse alrededor de un centro común y se precipitan en picada con el mismo frenesí. Me cansa observarlo. Creo que dormiré una siesta. No sé por qué tengo que escribir esto.
No quiero, no me siento capaz. Y sé que John lo considerará absurdo, pero debo decir de alguna manera lo que siento y pienso. Me causa tanto alivio, pero el esfuerzo empieza a ser mayor que el alivio. La mitad del tiempo siento una enorme pereza y me quedo acostada cada vez más largo rato. John dice que no debo perder mis fuerzas y me da aceite de bacalao, muchos tónicos y otras cosas más. Y eso sin tomar en cuenta la cerveza, el vino y la carne medio cruda. Querido John, me ama tanto y odia tanto verme enferma. El otro día traté de entablar una conversación razonable con él y decirle cuánto necesito que me deje ir a visitar a mi primo Henry y a Julia. Pero me aseguró que no podía hacerlo y que no lo aguantaría cuando estuviese allí, y no logré convencerlo porque empecé a llorar antes de exponer mis argumentos. Me está costando un gran esfuerzo pensar correctamente. Me imagino que es a causa de esta debilidad nerviosa. Y mi querido John me cargó en sus brazos y me subió por las escaleras. Me echó sobre la cama y se sentó a mi lado y me leyó en voz alta hasta que me dolió la cabeza. Me dijo que yo era su amor y su consuelo, lo único que tenía, y que yo debía ocuparme de mi salud y ponerme bien por él. Dice que soy la única que puede ayudarme a salir de este problema, que debo tener más voluntad y ejercer mi autocontrol para evitar que fantasías estúpidas me dominen. Estoy tranquila porque el bebé está bien y feliz y no tiene que dormir en este cuarto con su espantoso papel tapiz. Si nosotros no lo hubiésemos ocupado, ese precioso niño hubiese tenido que dormir aquí. ¡Qué suerte! Por nada del mundo hubiese permitido que un hijo mío, un pequeño ser impresionable, viviese en un cuarto como este. Nunca antes lo había pensado, pero creo que ha sido buena suerte que John me haya puesto aquí después de todo. Yo puedo soportarlo mejor que un bebé, ¿no es cierto? Por supuesto que ya no hablo de ello. Me he vuelto astuta, aunque siempre tengo que estar alerta. Hay cosas en el tapiz que solo yo conozco y que nadie más conocerá. Cada vez son más visibles los tonos más opacos que se encuentran detrás del tramado principal. Tienen la misma forma, pero es más abundante. Es como si una mujer se inclinase y se arrastrase furtivamente detrás del tramado. No me gusta nada. Me pregunto, empiezo a pensar, si no preferiría que John me sacase de aquí. Es muy difícil hablar con John sobre mi caso, porque es muy sabio y porque me quiere mucho. Pero traté de hacerlo anoche. Había luna llena. La luna brilla y lo ilumina todo como si fuera el sol. En ocasiones me da miedo verla. Se arrastra lentamente y se desliza de una ventana hacia la otra. John estaba dormido y no quise despertarlo. Me mantuve quieta y observé el claro de luna y sus efectos sobre el tapiz ondulante hasta que me produjo terror. Parecía como si la tenue figura que vive detrás sacudiese el tramado como si quisiera escapar. Me levanté sigilosamente y me acerqué a observar si en verdad el tapiz se movía. Cuando regresé a la cama, advertí que John estaba despierto. ¿Qué te pasa, querida?, me preguntó. No andes caminando por la habitación, te vas a resfriar. Creí llegado el momento oportuno para hablar con él y le dije que en verdad no estaba mejorando allí y que deseaba que me sacase de ese lugar. Pero, querida, contestó, nuestro contrato se termina en 3 semanas y no veo cómo nos podemos ir antes. No se ha concluido la reparación de nuestra casa y yo no puedo irme a la ciudad ahora. Por supuesto que si estuvieras en peligro lo querría y lo haría de inmediato, pero en verdad ya estás mejor, querida, aunque no te hayas dado cuenta. Soy médico, mi vida, y lo sé bien. Estás más robusta y tienes mejor color. Tu apetito ha mejorado y me siento mucho más tranquilo respecto a ti. No he aumentado ni un solo gramo, contesté. Y tampoco ha mejorado mi apetito. Quizá coma mejor en la noche cuando estás aquí, pero me siento peor en las mañanas cuando ya te has ido. Mi pequeña adorada, dijo abrazándome fuerte. Ella estará tan enferma como le plazca, pero ahora tratemos de aprovechar las horas dichosas para dormir y hablemos de ello mañana. ¿Y no te irás?, le pregunté con melancolía. ¿Cómo podría hacerlo, querida mía? Solo faltan 3 semanas y entonces nos iremos de viaje. Un viaje corto y agradable. Mientras Jenny arregla la casa, te aseguro, querida, que te ves mucho mejor. Quizá me vea mejor físicamente, pero no pude continuar porque me dirigió una mirada tan severa y tan cargada de reproche que ya no pude pronunciar una sola palabra más. Te ruego, querida mía, me dijo,
Te ruego por mi salud, por la de nuestro niño, así como por la tuya, que no dejes que ni por un instante esas ideas se apoderen de tu mente. No existe nada tan peligroso ni tan fascinante para un temperamento como el tuyo. ¿No me puedes tener confianza, a mí, que soy médico? Por supuesto que no dije nada más y pronto nos dispusimos a dormir. Él pensó que yo estaba dormida, pero no lo estaba. Permanecí acostada, tratando de decidir durante horas si los tramados delantero y trasero del tapiz se estaban moviendo aislados o de manera conjunta. Durante el día este tramado no tiene continuidad. Desafía todas las leyes, lo que para una gente normal produce una constante irritación. El color es de por sí bastante horrendo, muy poco confiable y bastante irritante, pero el tramado es lo que más me tortura. Crees entonces que lo has domeñado, pero cuando uno logra seguirlo desde abajo, da de repente una maroma y ahí estamos. Te da una bofetada en la cara, te derriba y te pisotea. Es una verdadera pesadilla. El tramado exterior es como un arabesco florido que te recuerda a los hongos, como si una pudiera imaginar una interminable hilera de hongos venenosos floreciendo y brotando en eterna circunvolución. Sí, a veces es como eso. Es decir, a veces. Este tapiz tiene un rasgo muy marcado, algo que solo yo parezco advertir. Es decir, muda de color cuando cambia la luz. Cuando entran los rayos del sol por la ventana que da hacia el oriente, siempre observo ese primer rayo largo y recto. Cambia tan vertiginosamente que apenas puedo creerlo. Por eso lo vigilo siempre. Durante el claro de luna, la luna brilla toda la noche cuando hay luna. No podría asegurar que se trata del mismo tapiz. Durante la noche y bajo cualquier tipo de luz, al atardecer, o a la luz de una vela, o a la de una lámpara, y aún peor, a la luz de la luna, se convierte en barrotes. Me refiero al tramado exterior, y entonces aparece plenamente la mujer que está detrás. Durante largo tiempo no pude precisar de qué se trataba. ¿Qué era aquella forma que aparecía detrás, esa desvaída subtrama? Pero ahora casi puedo asegurar que se trata de una mujer. Durante el día es muy tenue y permanece quieta. Supongo que es el tramado lo que la mantiene inmóvil. Es un enigma. También yo permanezco quieta durante horas. Estoy casi todo el tiempo en la cama. John dice que es lo mejor que puedo hacer y que debo tratar de dormir lo más que pueda. En realidad, él es el culpable de que tenga ese hábito. Empezó exigiéndome que durmiera una siesta después de cada comida. Es una mala costumbre porque, ven ustedes, en verdad nunca logro dormir, y eso engendra el engaño. Pero no les digo a ellos que estoy despierta. No, eso no. La verdad es que empiezo a tenerle miedo a John. Se comporta de manera muy extraña a veces, y hasta Jenny me mira de manera inexplicable. De repente pienso, es solamente una hipótesis científica, que quizás sea culpa del tapiz. He observado a John cuando no se da cuenta de ello. Entro al cuarto de repente con las excusas más simples y lo he descubierto varias veces mirando el tapiz, y en una ocasión también vi que Jenny lo estaba tocando. No había advertido que me encontraba en la habitación, y cuando le pregunté con una voz muy suave, de la manera más cuidadosa posible, lo que hacía con el tapiz, se dio vuelta como si la hubiese descubierto robando, y muy enojada me preguntó que por qué la asustaba así. Me dijo luego que el papel manchaba, y que había detectado manchas amarillas en mi ropa y en la de John, y me rogaba que fuera más cuidadosa. ¿A poco no suena inocente? Pero yo sé bien que estudiaba el tramado, y estoy decidida a impedir que los demás descubran lo que yo he descubierto. La vida es ahora mucho más excitante de lo que era antes. Tengo más que esperar, algo que vigilar, un objetivo. Como mucho mejor y me siento más tranquila. John está feliz de verme tan mejorada. El otro día estuvo muy contento, rió de buena gana y me dijo que me veía floreciente a pesar de mi tapiz amarillo. Yo también reí para despistarlo. No tengo intención alguna de decirle que estoy mejor a causa del tapiz. Se burlaría de mí y hasta querría sacarme de aquí. No quiero irme ahora que lo he descubierto. Tengo todavía una semana y creo que será suficiente. Me estoy sintiendo mucho mejor. No duermo mucho durante la noche porque es muy interesante observar cómo se desarrollan las cosas, pero duermo bastante durante el día, aunque también durante el día es fatigoso y desconcertante. Surgen nuevos brotes en los hongos y nuevos matices de amarillo por todas partes. No puedo contarlos aunque lo he intentado a conciencia.
Ese papel tiene el color amarillo más extraño que haya visto. Me hace pensar en todas las cosas amarillas que he visto en mi vida, no bellas como las copas de oro, más bien cosas amarillas, asquerosas y malas. Pero hay algo más acerca del tapiz: el olor. Lo sentí desde que entré por primera vez en la habitación, pero con tanto aire y sol no era tan malo. Esta semana hemos tenido, en cambio, niebla y lluvia, y a pesar de que las ventanas están abiertas o cerradas, el olor nunca desaparece. Se arrastra por la casa. Lo sentí avanzando hacia el comedor, merodeando por la sala. Se esconde en el pasillo y me espera adormecido en las escaleras. Se trepa por mi pelo. Incluso, cuando salgo a montar, vuelvo la cabeza de repente y lo sorprendo. Allí está el olor. ¡Qué olor tan peculiar! Me he pasado horas enteras tratando de analizarlo, tratando de descubrir a qué huele. Al principio no es muy malo, es muy tenue y, sin embargo, es el olor más sutil y persistente que haya conocido jamás. En este clima húmedo es horroroso. Me despierto a medianoche y allí está flotando sobre mí. Al principio me perturbaba y hasta empecé a pensar seriamente en quemar la casa para acabar con el olor. Pero ya empiezo a acostumbrarme. Con lo único que puedo compararlo es con el color del tapiz, un olor amarillo. Hay una marca muy curiosa en la pared, muy abajo, cerca del zoclo. Una raya que circula alrededor del cuarto y se esconde detrás de todos los muebles, excepto la cama. Una raya larga, recta y regular que ensucia la pared como si la hubiesen raspado miles de veces. Me pregunto quién la habrá hecho, y cuándo, y por qué la hicieron. Da vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas, y me marea. Por fin he descubierto realmente algo. Vigilando diariamente durante las noches, cuando el tapiz cambia, por fin lo he descifrado. El tramado de enfrente se mueve. Y no me sorprende. La mujer que está detrás de él lo sacude. A veces pienso que hay muchas mujeres detrás, y a veces que hay solo una que se arrastra rápidamente y su movimiento hace temblar al tapiz en toda su superficie. Luego, en las partes brillantes se queda quieta, y en las partes muy sombreadas se apodera solamente de los barrotes y los sacude con fuerza. Y siempre está tratando de atravesar el tramado, pero nadie es capaz de atravesarlo porque sofoca mucho. Pienso que es por eso que tiene tantas cabezas. Lo atraviesan y el tramado las ahoga y las pone al revés, obligándolas a poner los ojos en blanco. Si esas cabezas estuviesen cubiertas o desprendidas, las cosas no serían tan malas. Me parece que la mujer sale de día, y les diré por qué, así en secreto. Porque la he visto. La puedo ver afuera desde cada una de mis ventanas. Es la misma mujer, lo sé bien, porque siempre entra sigilosamente, y la mayoría de las mujeres no se arrastra durante el día. La veo en ese sendero muy sombreado, arrastrándose hacia arriba y hacia abajo. La veo también en las oscuras pérgolas cubiertas de vides, arrastrándose por todo el jardín. La veo igualmente en el largo sendero bajo los árboles, arrastrándose. Y cuando pasa un carruaje se esconde debajo de las zarzamoras. No la culpo en lo absoluto. Debe ser muy humillante que la descubran a una arrastrándose durante el día. Yo siempre me encierro cuando me arrastro de día. No puedo hacerlo de noche porque sé que John sospecharía algo de inmediato. Y John se comporta ahora de una forma tan rara que prefiero no irritarlo. Y me gustaría que se fuese a dormir a otra habitación. Además, quiero ser la única en poder arrancar a la mujer del tapiz durante las noches. Me pregunto si sería posible verla simultáneamente desde todas las ventanas. Pero, por más que me dé vuelta rápidamente, solo alcanzo a verla desde una sola de ellas. Y aunque siempre la veo, ella es capaz de arrastrarse mucho más rápidamente de lo que yo soy capaz de darme vuelta. A veces la he mirado, allá a lo lejos en pleno campo, arrastrándose tan rápido como la sombra de una nube en la tormenta. Si tan solo pudiese arrancar el tramado superior y separarlo del de abajo, pienso hacerlo, poco a poco. He descubierto otra cosa curiosa, pero no lo diré ahora. No hay que confiar demasiado en la gente. Tengo solamente 2 días más para arrancar totalmente el papel y creo que John ha empezado a notarlo. No me gusta cómo me mira. Le he oído preguntarle a Jenny varias cosas técnicas acerca de mí, pero ella le ha dado muy buenos informes. Dice que he dormido mucho durante el día. John sabe que no duermo bien durante las noches, a pesar de que trato de no moverme. Me ha hecho todo tipo de preguntas y finge que me quiere mucho y que es muy bueno.
como si no pudiera ver lo que piensa. Con todo, no me sorprende que actúe así, habiendo dormido cerca de este papel tapiz durante 3 meses. El tapiz solo me interesa a mí, pero creo que John y Jenny han sido afectados secretamente por él. ¡Bravo! Hoy es el último día que estamos aquí, pero me basta. John pasará esta noche en la ciudad y no regresará hasta la tarde. Jenny quiso dormir conmigo, la muy pérfida, pero alegué que sin duda dormiría mejor sola esta noche. Fue inteligente de mi parte, porque en realidad no estuve sola en ningún momento. Tan pronto como brilló la luna y la pobre infeliz empezó a arrastrarse y a sacudir el tramado, me precipité a ayudarla. Yo arrancaba y ella sacudía, yo sacudía y ella arrancaba. Y antes de que amaneciera, ya habíamos quitado muchos metros de ese papel tapiz, una franja a la altura de mi cabeza y la mitad alrededor del cuarto. Y cuando amaneció y el horroroso tramado empezó a reírse de mí, declaré que hoy mismo terminaría de arrancarlo. Nos vamos mañana y están de nuevo mudando todos mis muebles para abajo y dejando las cosas en su lugar como estaban antes. Jenny miró con asombro la pared, pero le expliqué alegremente que lo hice de puro despecho contra el siniestro tapiz. Se rió y me dijo que a ella también le hubiera gustado destruirlo, pero que tratara de no fatigarme. Pero se ha traicionado por completo. Aquí estoy y nadie, con excepción mía, puede tocar el tapiz, ninguna persona viva. Trató de sacarme del cuarto, era evidente, pero le expliqué que todo estaba muy tranquilo, ya tan vacío y tan limpio, que creía que debía acostarme de nuevo y dormir lo más que pudiese. Le rogué que no me llamase para comer. Yo le avisaría en cuanto estuviese despierta. Ahora ya se ha ido, y los criados también, y ya no hay cosas, y el cuarto está vacío, con excepción de la enorme cama que está clavada al suelo y cubierta con el colchón de lona que tenía cuando llegamos. Esta noche dormiremos abajo, y mañana tomaremos el barco para regresar a casa. Me siento muy feliz en este cuarto, ahora que está vacío. ¿Cómo lo destruyeron esos niños? La cama está roída. Debo empezar a trabajar. Me encerré con llave y la arrojé por la ventana cerca de la entrada. No quiero salir y tampoco quiero que nadie entre hasta que John llegue. Quiero sorprenderlo. Tengo conmigo una cuerda que ni la misma Jenny pudo descubrir. Si la mujer sale del tapiz y trata de escapar, la amarraré con ella. Pero me olvidé de que no puedo llegar muy lejos sin tener en qué apoyarme, y esta cama no se mueve. Traté de empujarla y levantarla hasta que casi quedé inválida. Luego me enojé tanto que mordí un pedacito de la cama en una esquina, pero me dañé los dientes. Quité después todo el papel que pude alcanzar parada sobre el piso. Está muy adherido y el tramado parece disfrutarlo. Están allí todas esas cabezas estranguladas, esos ojos saltones y las excrescencias fuliginosas que se contonean y aúllan de despecho. Me estoy enfureciendo tanto como para hacer algo desesperado. Saltar por la ventana sería un magnífico ejercicio, pero los barrotes son muy sólidos y sería inútil intentarlo. Además, no lo haría, por supuesto que no. Sé que un acto de ese tipo parecería algo impropio y podría malinterpretarse. No me gusta ni siquiera asomarme a las ventanas. Hay muchas de esas mujeres que se arrastran y lo hacen muy rápidamente. Me pregunto si todas habrán salido del papel tapiz como yo misma. Pero ahora estoy bien amarrada con esta cuerda que oculté con tal perfección. Nadie podrá sacarme a la carretera. Me imagino que cuando llegue la noche tendré que regresar al diseño posterior. Pero es difícil. Es tan divertido andar por esta enorme habitación y arrastrarme como me plazca. No quiero ir allá afuera. No lo haré, aunque Jenny me lo pida. Porque allá afuera hay que arrastrarse sobre el terreno y todo está verde y no amarillo. Aquí puedo arrastrarme suavemente por el piso y mi hombro se acopla exactamente a la extensa mancha que rodea la pared y no puedo extraviarme. ¡Ay! Pero John ya está en la puerta. No te sirve de nada, mi jovenzuelo. No puedes abrirla. ¿Cómo toca? ¿Cómo llama? Ahora pide que le traigan un hacha. Sería una lástima romper esta bella puerta. Querido John, le dije de la manera más gentil, la llave está junto a las escaleras de la entrada, debajo de unas hojas de plátano. Eso lo ha dejado mudo durante un rato. Luego me dijo muy suavemente: Querida, abre la puerta. No puedo, contesté. La llave está cerca de la puerta de la entrada, debajo de la hoja del plátano. Y se lo repetí varias veces, suave y gentilmente. Y se lo dije tantas veces que tuvo que bajar a buscarla. Y por supuesto que encontró la llave y pudo entrar.
Se paró asustado junto a la puerta. ¿Pero qué pasa aquí?, gritó. ¡Por Dios, qué estás haciendo! No le hice ningún caso. Seguía arrastrándome de la misma manera que antes, pero lo miré por encima del hombro. Por fin he podido salir, a pesar tuyo y de Jenny. He arrancado casi todo el tapiz, por lo que no podrás encerrarme de nuevo allí dentro. Pero, ¿por qué se habrá desmayado el hombre? Pero se desmayó, y ha caído exactamente por donde tengo que pasar, cerca de la pared. He tenido que arrastrarme por encima de su cuerpo. Materia gris, por Stephen King. Hacía una semana que pronosticaban el vendaval del norte que se materializó el jueves, y a las 4 de la tarde ya se habían amontonado 20 centímetros de nieve, y no daba señales de amainar. Los 5 o 6 de siempre estábamos congregados alrededor de la estufa en el Night Owl de Henry, el único bar pequeño de este lado de Bangor, que permanece abierto durante las 24 horas del día. Henry no tiene mucha clientela, generalmente se limita a despachar cerveza y vino a los chicos de la universidad, pero se las apaña, y no hay un local mejor que el suyo para que los jubilados inservibles como nosotros nos reunamos e intercambiemos información acerca de los que han muerto últimamente, y de cómo el mundo se va al diablo. Esa tarde Henry estaba en la barra, y Bill Pelham, Bertie Connors, Carl Littlefield y yo estábamos encorvados alrededor de la estufa. Fuera, ni un coche se movía por Ohio Street, y los quitanieves tenían mucho trabajo. El viento arrastraba montículos que parecían la columna vertebral de un dinosaurio. Durante toda la tarde, solo había tenido 3 parroquianos, y esto si contamos al ciego Eddie. Eddie tenía alrededor de 70 años, y no es completamente ciego. En general, tropieza con las cosas. Viene 1 o 2 veces por semana, y se mete un pan bajo la chaqueta, y se va con una expresión que parece decir: he vuelto a engañarlos, estúpidos hijos de puta. Una vez Bertie le preguntó a Henry por qué no le ponía coto a eso. Te lo diré, respondió Henry. Hace algunos años, la Fuerza Aérea pidió $20 millones para producir el modelo de un avión que habían diseñado. Bien, les costó 75 millones, y el maldito trasto no despegó jamás. Eso sucedió hace 10 años, cuando Eddie y yo éramos bastante más jóvenes, y yo voté a favor de la mujer que patrocinó aquel proyecto. El ciego Eddie votó contra ella, y desde entonces le pago el pan. Bertie no parecía haber entendido muy bien la historia, pero se quedó rumiándola. En ese momento volvió a abrirse la puerta que dejó pasar una ráfaga de aire gris y frío, y entró un chico que golpeó las botas contra el piso para desprender la nieve. Lo identifiqué enseguida. Era el hijo de Richie Grenadine, y al ver su cara tuve la impresión de que acababa de pasar por un mal trance. Su nuez de Adán subía y bajaba convulsivamente, y sus facciones tenían el color de un encerado viejo. «Señor Barmalí», le dijo a Henry, mientras los ojos le giraban en las órbitas como cojinetes. «Tiene que ir a casa, tiene que llevarle cerveza e ir a casa. Yo no me atrevo a volver, tengo miedo». «Calma, calma», respondió Henry, quitándose su delantal blanco de carnicero y contorneando la barra. «¿Qué sucede? ¿Tu padre ha agarrado una mona?» Cuando dijo esto recordé que hacía bastante tiempo que Richie no visitaba el bar. Generalmente venía una vez por día para llevarse una caja de la cerveza más barata. Era un hombre alto y gordo, con carrillos que parecían lomos de cerdo y brazos como jamones. Richie siempre había sido un bebedor empedernido de cerveza, pero mientras trabajaba en el aserradero de Clifton, la asimilaba bien. Entonces ocurrió algo. Una trozadora apiló mal la madera, o el mismo Richie preparó el accidente, y Richie abandonó el trabajo, libre y despreocupado, mientras el aserradero le pagaba la indemnización. Una lesión en la espalda. Sea como fuere, se puso espantosamente obeso. En los últimos tiempos no asomaba las narices por allí, aunque de vez en cuando veía a su hijo que venía a comprar la caja de todas las noches. Un chico simpático. Henry le vendía cerveza, porque sabía que el muchacho se limitaba a obedecer las órdenes de su padre. «Sí, ha agarrado una mona», asintió entonces el chico. «Pero ese no es el problema. Es... ¡Dios mío, qué horror!» Henry se dio cuenta de que iba a llorar, de modo que se apresuró a decir: «Carl, ¿puedes atender el negocio?» «Por supuesto». «Ahora, Timmy, ven conmigo a la trastienda y cuéntame qué sucede». Se fue con el chico, y Carl se colocó detrás de la barra y se sentó en el taburete de Henry. Durante un tiempo nadie dijo nada. Los oíamos conversar en la trastienda, la voz profunda, pausada, de Henry, y después la tiplada de Timmy Grenadine, que hablaba atropelladamente. Por fin el chico se echó a llorar, y Bill Pelham se aclaró la garganta y empezó a cargar su pipa. «Hace un par de meses que no veo a Richie», comenté. «No has perdido nada»,
gruñó Bill. Vino a finales de octubre, manifestó Carl. Unos días antes de Todos los Santos. Compró una caja de cerveza Schlitz. Estaba engordando pavorosamente. No había mucho más que agregar. El chico seguía llorando, pero al mismo tiempo hablaba. Fuera, el viento seguía aullando y ululando, y la radio anunció que por la mañana tendríamos más o menos otros 20 centímetros de nieve. Estábamos a mediados de enero, y me pregunto si alguien había visto a Richie desde octubre. Sin contar a su hijo, claro está. La conversación continuó durante un largo rato, pero finalmente Henry volvió a salir con el chico. Este se había quitado el abrigo, y en cambio Henry se había puesto el suyo. El chico comprimía un poco el pecho, como acostumbraba a hacerlo la gente cuando ya ha pasado lo peor, pero tenía los ojos enrojecidos, y cuando se volvía hacia alguien bajaba la vista. Henry parecía preocupado. Creo que haré subir a Timmy para que mi esposa le prepare un bocadillo de queso caliente o algo parecido. Quizás a un par de ustedes no les importaría acompañarme hasta la casa de Richie. Timmy dice que su padre quiere cerveza. Me dio el dinero. Trató de sonreír, pero solo consiguió esbozar una mueca enfermiza y desistió del esfuerzo. Claro que sí, dijo Bertie. ¿Qué marca de cerveza? Yo iré a buscarla. Tráela a Harrow Supreme, contestó Henry. En la trastienda tenemos algunas cajas a precio rebajado. Yo también me levanté. Tendríamos que ir Bertie y yo. Con este tiempo la artritis de Carl se pone insoportable, y Billy Pelham ya no maneja bien el brazo derecho. Bertie trajo las latas de Harrows, embaladas en grupos de 6, y yo metí 2 docenas en una caja mientras Henry llevaba al chico arriba, al apartamento del primer piso. Bien, se puso de acuerdo con su señora, y volvió a bajar, echando una mirada por encima del hombro para asegurarse de que la puerta de arriba estaba cerrada. ¿Qué sucede?, preguntó Billy, ansiosamente. ¿Richie le pegó una paliza al chico? No, respondió Henry. Prefiero no decir nada por ahora. Les parecería absurdo. Sin embargo, les mostraré algo. El dinero que trajo Timmy para pagar la cerveza. Sacó del bolsillo 4 billetes de $1, cogiéndolos por un ángulo, y enseguida justifiqué esa precaución. Se hallaban totalmente cubiertos por una sustancia gris, viscosa, parecida a la baba que se forma en la superficie de las conservas descompuestas. Los depositó sobre la barra con una sonrisa rara y le ordenó a Carl: no permitas que los toquen, no si la mitad de lo que dice el chico es cierto. Y se encaminó hacia el fregadero contiguo al mostrador y se lavó las manos. Me levanté, me puse el chaquetón y la bufanda, abroché la prenda hasta arriba. Habría sido una tontería tomar el coche. Richie vivía en un edificio de apartamentos situado en el extremo de Curve Street, muy cerca de allí, y en el último punto que tocaba el quitanieves. Cuando salimos, Bill Pelham gritó a nuestras espaldas: ¡no se descuiden! Henry hizo un gesto de asentimiento, depositó la caja de Harrow sobre la carretilla que deja junto a la puerta, y nos dispusimos a salir. El viento era cortante como una sierra, y levanté inmediatamente la bufanda para cubrirme las orejas. Nos detuvimos un segundo en el portal mientras Bertie se alzaba los guantes. Tenía una mueca de dolor en la cara, y comprendía lo que sentía. Estaba bien que los jóvenes esquiaran durante el día, y pasaran la mitad de la noche corriendo carreras con esos malditos trineos aerodinámicos. Pero cuando apenas pasas los 70 sin un cambio de aceite, el cierzo te llega al corazón. No quiero asustarlos, muchachos, manifestó Henry, sin perder esa extraña sonrisa que parecía expresar asco. Pero de todas maneras les mostraré algo, y mientras caminamos hasta allí, les contaré lo que me dijo el chico, porque quiero que lo sepan. Al decir esto, extrajo del bolsillo de la chaqueta una pistola de calibre 45, la misma que guardaba cargada y a punto debajo de la barra desde 1958, cuando había resuelto mantener abierto el establecimiento durante las 24 horas del día. No sé de dónde sacó esa pieza de artillería, pero sí sé que la única vez que la blandió delante de un asaltante, este dio media vuelta y salió corriendo. Henry era un tipo impasible, sí señor. Un día lo vi echar a un estudiante que quiso obligarlo a canjear un cheque. El chico salió como alma que lleva el diablo. Bien, solo cuento esto porque Henry quería que Bertie y yo supiéramos que hablaba en serio. Y vaya si lo sabíamos. De modo que nos pusimos en marcha, encorvados como lavanderas para luchar contra el vendaval. Henry empujaba la carretilla y repetía lo que le había narrado el chico. El viento trataba de arrancarle las palabras antes de que llegaran a nosotros, pero oímos casi todo, más de lo que nos habría gustado oír. Me alegré inmensamente de que Henry llevara su bazooka en el bolsillo de la chaqueta. El chico pensaba que la culpable había sido la cerveza. Ya saben cómo de vez en cuando puede haber una lata en mal estado, insípida o maloliente, o verde como las manchas de orina del calzoncillo de un irlandés. Un tipo me dijo una vez que basta un orificio insignificante para que se infiltren bacterias capaces de hacer cosas muy raras. El agujero puede ser tan minúsculo que la cerveza casi no se escurre,
pero las bacterias entran igualmente, y la cerveza es muy nutritiva para algunos de esos bichos. Sea como fuere, el chico contó que aquella noche de octubre, Richie trajo un cajón de Golden Light, como siempre, y que se sentó a consumirla mientras Timmy hacía sus deberes. Timmy se disponía a irse a la cama cuando le oyó decir a Richie: ¡Jesús, qué asco! Y Timmy le preguntó: ¿qué sucede, papá? La cerveza, respondió Richie. ¡Cielos! Nunca había notado un sabor tan espantoso en la boca. La mayoría de la gente se preguntará por qué demonios la bebió si tenía tan mal sabor, pero eso es porque la mayoría de la gente no ha visto cómo traga la cerveza Richie Grenadine. Una tarde yo estaba en la taberna de Wally y le vi ganar la apuesta más estrafalaria. Le apostó a un tipo que era capaz de beber 20 vasos de cerveza en un minuto. Ninguno de los parroquianos habituales aceptó la apuesta, pero un viajante de Montpellier puso $20 sobre la barra y Richie lo copó. Bebió los 20 vasos en un minuto y aún le sobraron 7 segundos, aunque cuando salió tenía una curda fenomenal. De modo que supongo que Richie vació casi todo el contenido de la lata antes de que el cerebro le diera la alarma. ¡Voy a vomitar!, exclamó Richie. ¡Cuidado! Pero cuando llegó al inodoro ya se le había asentado en el estómago, y eso fue todo. El chico dijo que la lata olía como si algo se hubiera arrastrado dentro de ella y hubiera muerto allí. Además tenía un poco de espuma gris alrededor de la tapa. 2 días más tarde, cuando el chico volvió de la escuela, encontró a Richie sentado frente al televisor, mirando los cereales lacrimógenos de la tarde con todas las persianas bajas. ¿Qué pasa?, preguntó Timmy, porque Richie casi nunca regresaba a casa antes de las 9. Estoy viendo la tele, contestó Richie. Hoy no tenía ganas de salir. Timmy encendió la bombilla del fregadero y Richie le gritó: ¡apaga esa maldita luz! Timmy obedeció, sin preguntar cómo se las arreglaría para hacer sus deberes en la oscuridad. Cuando Richie está de mal humor, nadie le pregunta nada. Y vete a buscarme una caja de cerveza, agregó Richie. El dinero está sobre la mesa. Cuando el chico volvió, su padre todavía estaba sentado en las tinieblas, aunque ahora también estaba oscuro afuera, y había apagado el televisor. El chico empezó a asustarse. Bueno, ¿a quién no le pasaría lo mismo? Nada más que un apartamento en sombras y tu padre sentado en un rincón como un bulto. De modo que depositó la cerveza sobre la mesa, porque sabía que a Richie no le gustaba muy fría, y cuando se acercó a su padre empezó a sentir una especie de olor a podrido, como el de un queso olvidado sobre el mostrador durante el fin de semana. Pero no hizo ningún comentario, ni se sorprendió, porque el viejo nunca había sido lo que se llama una persona higiénica. En cambio se encerró en su habitación y cerró la puerta, e hizo sus deberes, y al cabo de un rato oyó el ruido del televisor y el chasquido de la primera lata de la noche. Todo siguió igual durante 1 o 2 semanas. El chico se levantaba por la mañana e iba a la escuela, y cuando volvía a casa, Richie estaba frente al televisor, y el dinero para la cerveza descansaba sobre la mesa. Además, en el apartamento reinaba un olor cada vez más pestilente. Richie no levantaba nunca las persianas, y hacia mediados de noviembre le prohibió a Timmy que estudiara en su habitación. Argumentó que no soportaba la luz que se colaba por debajo de la puerta, de modo que Timmy empezó a ir a estudiar a la casa de un amigo, cerca de allí, después de comprarle la cerveza a su padre. Hasta que un día, cuando Timmy volvió de la escuela, eran las 4 y casi era de noche, Richie le dijo: «Enciende la luz». El chico encendió la bombilla del fregadero y se quedó atónito al ver que Richie estaba envuelto en una manta. «Mira», murmuró Richie, y asomó una mano de debajo de la manta, pero no era en absoluto una mano. Algo gris fue lo único que el chico atinó a decirle a Henry. No parecía en absoluto una mano, solo un muñón gris. Bien, Timmy Grenadine se asustó. «¿Qué te sucede, papá?», preguntó, y Richie le contestó: «No lo sé, pero no duele. Es casi agradable». Entonces Timmy exclamó: «Voy a llamar al Dr. Westphal», y la manta empezó a temblar de un extremo a otro, como si algo abominable se estuviera estremeciendo íntegramente allí debajo. Y Richie siseó: «Ni en sueños, si lo haces te tocaré, y terminarás así», y apartó fugazmente la manta de su rostro. Ya estábamos a la intersección de Harlow y Curve Street, y yo tenía más frío que el que marcaba, cuando salimos, el termómetro de la Orange Crush adosado a la pared de Henry. Nadie quiere creer este tipo de cosas, y sin embargo hay fenómenos muy extraños en el mundo. Una vez conocí a un tipo llamado George Kelson, que estudiaba en el Departamento de Obras Públicas de Bangor. Había pasado 15 años reparando tuberías de agua y cables de electricidad y cosas parecidas,
hasta que un día renunció, sencillamente, 2 años antes de jubilarse. Frankie Haldeman, que era amigo suyo, contó que un día George bajó a una alcantarilla de Essex, bromeando y riendo como de costumbre, y que 15 minutos después volvió a salir con el cabello blanco como la nieve y con los ojos desorbitados como si hubiera espiado por una ventana que comunicaba con el infierno. Fue directamente al garaje del Departamento de Obras Públicas y marcó su tarjeta en el reloj y se marchó a la taberna de Wally y empezó a beber. El alcohol había acabado con él 2 años más tarde. Frankie intentó sonsacarle algo, pero George solo habló una vez, un día en que estaba excepcionalmente borracho. Giró sobre su taburete y le preguntó a Frankie Haldeman si alguna vez había visto una araña grande como un perro de buen tamaño, sentada en una tela llena de gatitos y otros animales parecidos envuelto en hilo de seda. Bien, ¿qué podía contestarle? No digo que eso es cierto, pero lo que sí digo es que en los recovecos del mundo hay cosas que podrían enloquecer a cualquiera que se encontrase cara a cara con ellas. De modo que nos detuvimos un minuto en la esquina, a pesar del tiempo que soplaba calle arriba. ¿Qué vio?, inquirió Bertie. Dijo que siguió viendo a su padre, respondió Henry, pero que parecía sepultado en gelatina gris y que estaba como apelmazado. Agregó que sus ropas asomaban fuera de la piel y desaparecían dentro de ella, como si se hubieran fusionado a su cuerpo. «¡Dios bendito!», exclamó Bertie. Después volvió a cubrirse inmediatamente y le gritó al chico que apagara la luz, como si fuera un hongo, comenté. «Sí», asintió Henry, «más o menos así». «Conserva la pistola al alcance de la mano», murmuró Bertie. «Sí, eso es lo que haré». Dicho lo cual, empezamos a caminar por Curve Street. El edificio donde Richie Grenadine tenía su apartamento estaba casi en la cresta de la colina, y era uno de esos grandes monstruos victorianos que los magnates de la madera y el papel construyeron a principio de siglo. Ahora casi todos ellos han sido reformados, y los han dividido en apartamentos. Cuando Bertie recuperó el aliento, nos informó que Richie vivía en el 2º piso, bajo aquel gablete que sobresalía como una ceja. Me arriesgué a preguntarle a Henry qué le había sucedido al chico después de aquel episodio. Aproximadamente en la 3ª semana de noviembre, el chico volvió una tarde y descubrió que Richie ya no se conformaba con bajar las persianas. Había clavado mantas sobre todas las ventanas del apartamento. Además, olía cada vez peor, con una especie de fetidez pegajosa, como la que despide la fruta cuando la hace fermentar la levadura. Más o menos una semana después, Richie le ordenó al chico que empezara a calentarle la cerveza sobre la estufa. ¿Te imaginas la situación? El chico a solas en ese apartamento mientras su padre se convertía en algo, y calentándole la cerveza y escuchando después cómo él, o eso, la bebía con un atroz gorgoteo, como cuando un viejo sorbe su papilla. ¿Puedes imaginártelo? Y todo había continuado así hasta ese día, cuando las clases terminaron más temprano a causa de la tormenta. El chico volvió directamente a casa, explicó Henry. En el rellano de arriba no había luz. El chico sostiene que su padre debió de escurrirse afuera una noche para romper la bombilla, de modo que tuvo que ir a tientas hasta la puerta. Bueno, oyó que algo se movía adentro, y de pronto se le ocurrió pensar que no sabía a qué se dedicaba su padre durante el día. En la semana, hacía casi un mes que no le veía moverse de la silla, pero en algún momento debía abandonarla para dormir e ir al baño. En el centro de la puerta hay una mirilla que, teóricamente, debería tener una traba por dentro para cerrarla, pero que está rota desde que ellos viven allí. De modo que el chico se deslizó hasta la puerta con mucho sigilo y empujó la mirilla un poco con el pulgar y pegó el ojo a la abertura. Ya estábamos al pie de la escalinata de entrada, y la casa se alzaba sobre nosotros como una cara alta, repulsiva, cuyos ojos eran las ventanas del 2º piso. Miré hacia arriba, y ciertamente las 2 ventanas estaban negras como boca de lobo, como si alguien las hubiera cubierto con mantas o las hubiera pintado. Tuvo que dejar pasar un minuto para que su ojo se acostumbrara a la penumbra, hasta que por fin vio un gran bulto gris que no tenía ninguna semejanza con un hombre, y que se arrastraba por el suelo, dejando atrás un rastro de una sustancia gris y pegajosa. Y después estiró un brazo, o algo que hacía las veces de brazo, y desprendió una tabla de la pared, y extrajo un gato. Henry se interrumpió brevemente. Bertie se golpeaba las manos, una contra la otra, y en la calle hacía un frío de 1000 demonios, pero todavía ninguno de nosotros estaba preparado para subir. Un gato muerto, prosiguió Henry, que se había podrido. El chico dijo que parecía hinchado y rígido, infestado de diminutas formas blancas reptantes. «Basta», susurró Bertie, «por el amor de Dios». Y después
Su padre se lo comió. Intenté tragar y sentí un sabor grasiento en la garganta. Fue entonces cuando Timmy echó la mirilla, concluyó Henry en voz baja, y echó a correr. No creo que pueda ir allí, balbuceó Bertie. Henry permaneció callado. Se limitó a mirarnos alternativamente a Bertie y a mí. Creo que lo mejor será que subamos, manifesté. Tenemos la cerveza de Richie. Bertie no contestó, así que subimos por la escalinata y entramos en el zaguán. Lo olí enseguida. ¿Saben cómo huele una fábrica de sidra en verano? Es imposible hacer desaparecer el olor de las manzanas, pero en otoño dicho olor es agradable, porque tiene un dejo ácido e intenso que hace cosquillear la nariz. Pero en verano resulta repugnante, y este olor era idéntico a aquel otro, aunque un poco peor. En el zaguán de entrada estaba encendida una bombilla, amarilla, mortecina, y encerrada en una túlipa de vidrio esmerilado, que proyectaba un resplandor tan difuso como el suero de manteca, y la escalera subía envuelta en un manto de sombras. Henry detuvo la carretilla, y mientras él levantaba la caja de cerveza, yo pulsé el interruptor situado al pie de la escalera que controlaba la luz del primer rellano. Pero tal como había dicho el chico, no funcionaba. Bertie balbuceó. Yo cargaré la cerveza. Tú te harás cargo de la pistola. Henry no discutió. Entregó la caja y empezamos a subir. Henry a la cabeza, después yo, y Bertie en la retaguardia con la caja en brazos. Cuando llegamos al rellano del primer piso, la pestilencia era mucho más fuerte. Manzanas podridas, todas fermentadas, y acompañándolas, insidiosamente, un hedor aún más mefítico. Cuando vivía en Levant, hubo una época en la que tuve un perro llamado Rex. Un buen chucho, pero muy torpe para esquivar los coches. Una tarde, mientras yo estaba en el trabajo, lo atropelló un coche y se arrastró debajo de la casa y murió allí. Dios mío, qué fetidez. Tuve que acabar metiéndome yo también abajo para sacarlo con una estaca. El segundo hedor se parecía a ese, infestado de moscas y pútrido, y tan inmundo como una mazorca de maíz descompuesta. Hasta ese momento había seguido pensando que tal vez se trataba de una broma extravagante, pero entonces me di cuenta de que no lo era. ¡Santo cielo! ¿Por qué los vecinos no echan a Richie?, exclamé. ¿Qué vecinos?, preguntó Henry, y volvió a esbozar esa sonrisa extraña. Miré en torno y vi que el pasillo tenía un aspecto polvoriento y abandonado, y que las puertas de los 3 apartamentos del primer piso estaban cerradas y clausuradas. Me pregunto quién es el casero, murmuró Bertie, apoyando la caja sobre el poste de la baranda mientras recuperaba el aliento. ¿Gueto? Me sorprende que no le desaloje. ¿Quién crees que se atrevería a subir allí para expulsarlo?, preguntó Henry. ¿Tú? Bertie no contestó. Finalmente empezamos a subir el último tramo de escalera, que era aún más angosto y empinado que el anterior. También hacía más calor. A juzgar por el ruido, todos los radiadores de la casa estaban crujiendo y siseando. El olor era nauseabundo, y empecé a tener la sensación de que alguien me revolvía las tripas con una vara. Arriba nos encontramos con un corto pasillo, y con una puerta en cuyo centro había una pequeña mirilla. Bertie lanzó una exclamación ahogada y susurró. «¡Miren por dónde hemos caminado!». Miré hacia abajo, y vi la sustancia pegajosa que cubría el suelo del corredor. Aparentemente allí había habido una plataforma, pero la baba gris la había corroído. Henry se acercó a la puerta y nosotros le seguimos. Ignoro lo que sentía Bertie, pero yo temblaba como una hoja. Sin embargo, Henry no vaciló en ningún momento. Levantó la pistola y golpeó la puerta con la culata. «¡Richie!», exclamó, y su voz no dejó traslucir ni una pizca de miedo, a pesar de que sus facciones tenían una palidez mortal. «Soy Henry Parmalee, del Night Owl. Te he traído tu cerveza». Nadie contestó nada durante más o menos un minuto, y por fin una voz dijo: ¿Dónde está Timmy? ¿Dónde está mi hijo? Casi eché a correr en ese mismo momento. La voz no era ni remotamente humana. Tenía un timbre raro y bajo y gorgoteante, como si quien la producía estuviera hablando con la boca llena de sebo. «Está en mi tienda, alimentándose decorosamente», respondió Henry. «Está flaco como un gato vagabundo, Richie». Durante un rato no se oyó nada, y luego nos llegaron unos horribles chasquidos húmedos, como los que podría producir un hombre calzado con botas de goma al caminar por el limo. Después, la misma voz deteriorada habló desde el otro lado de la puerta. «Abre la puerta y empuja la cerveza por la rendija», ordenó. «Pero antes arranca las anillas de las latas. Yo no puedo hacerlo». «Enseguida»,
asintió Henry. ¿Cómo te encuentras, Richie? Eso no te interesa. Respondió la voz con sobrecogedora vehemencia. Lo único que tienes que hacer es empujar la cerveza e irte. Ya no te conformas con los gatos muertos, ¿verdad? Prosiguió Henry, con tono compungido. Ahora no sostenía la pistola por el cañón, sino por la culata. Y de pronto, con un chispazo de lucidez, asocié los datos como ya lo había hecho Henry, quizá desde el momento mismo en que Timmy le había contado su historia. Cuando lo recordé, las miasmas de descomposición y podredumbre parecieron atacar con redoblada intensidad mis fosas nasales. Durante las últimas 3 semanas, habían desaparecido en la ciudad 2 chicas y un viejo borracho que acostumbraba a asilarse en el albergue del Ejército de Salvación. Las 3 desapariciones se habían producido por la noche. Empuja la cerveza o saldré a buscarla, dijo la voz. Henry hizo una seña para que nos replegáramos y obedecimos. Creo que eso será lo mejor, Richie. Amartilló la pistola. No pasó nada, por lo menos durante un largo rato. En verdad empecé a pensar que todo había concluido. Entonces la puerta se abrió tan repentinamente y con tanta violencia que realmente se combó antes de chocar contra la pared. Y salió Richie. Transcurrido un segundo, solo un segundo antes de que Bertie y yo echáramos a correr escaleras abajo como chiquillos, saltando de 4 en 4 los escalones, para salir por fin a la acera cubierta de nieve, resbalando y patinando. Mientras bajábamos, oímos que Henry disparaba 3 veces, y los estampidos retumbaron como granadas de mano en los pasillos cerrados de esa casa vacía y maldita. Lo que vimos en ese lapso de 1 o 2 segundos me acompañará durante toda una vida. O durante lo que me quede de ella. Fue una descomunal onda de gelatina gris, de gelatina con forma de hombre, que dejaba un rastro viscoso tras de sí. Pero eso no fue lo peor. Sus ojos eran chatos, y amarillos, y alucinados, sin el menor atisbo de alma humana. Y no eran solo 2, había 4, y a lo largo del centro de la mole, entre los 2 pares de ojos, se extendía una línea blanca, fibrosa, a través de la cual asomaba una especie de carne rosada palpitante, como cuando se abre un tajo en la barriga de un cerdo. Se estaba dividiendo en 2. Bertie y yo no cambiamos una sola palabra mientras volvíamos a la tienda. Ignoro qué ideas cruzaban por su mente, pero sé muy bien en qué pensaba yo. En la tabla de multiplicar, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 16, 16 por 2 son... Llegamos de vuelta. Carl y Bill se levantaron como impulsados por un muelle y enseguida nos acosaron con sus preguntas. Los 2 nos negamos a contestar. Nos limitamos a dar media vuelta y a esperar, por si Henry salía de la nieve. Yo había llegado a la conclusión de que 32.768 por 2 equivale al final de la raza humana. Y allí estábamos los 2 reconfortados por toda esa cerveza y esperando para comprobar qué era lo que volvía al fin. Y aquí estamos todavía. Ojalá sea Henry. Ojalá.